¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas nochecitas. Un gusto estar con ustedes. Y miren, la vida y sus dificultades. Podríamos, de alguna manera se me cayó el aro, pero es precioso, lo voy a mostrar igual. Ahora cuando hable de Ailén, ya lo voy a mostrar, es precioso, pero se me salió. Decía que la vida y las dificultades, ¿no? Porque es muy grato los nacimientos, festejamos todos, pero a medida que vamos creciendo y a medida que vamos integrándonos como familia, yo guardo para mí que toda familia suele tener en un momento del transcurrir problemas serios y algunos de irresolución. Hoy vamos a tratar distintas variantes sobre situaciones que hacen a la salud mental. Creo que lo podría decir así, los especialistas y quienes no lo son, pero que encaran esta problemática para que la podamos difundir, para que la podamos hablar. Yo creo que la palabra, cuando se expresa, nos ayuda y evita a veces situaciones trágicas. Así que el programa va a tratar de eso, lo invito a que se quede durante la hora. Enseguida Marcos nos va a contar quiénes nos visitan hoy, pero antes debo decirles, como ya les adelanté, que me viste... Ailén Cow, por supuesto, claro, de Dorrego 911 con su WhatsApp 341-5-4283-48. qué problemas que le hice a mi director que me agaché, pero bueno, tenía que rescatar el aro. Bueno, que María tiene un pantalón jazmín, Sí. un suéter Belém y el accesorio precisamente problemático hoy, Sí. aros litoral grandes de Mabel Milani. Preciosos. Bueno, muchas gracias como siempre. Bien, Marcos. nos visita el doctor Marcelo Molina, juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario. Fue juez del Tribunal Colegiado de Familia número 5 de Rosario entre los años 2007 y 2017. Es director académico de la Cátedra Internacional de Infancia y Adolescencia James Grant de la UNR, profesor estable de posgrado en la especialización de Derecho de Familia de la Facultad de Derecho de la UNR, creador del proyecto pedagógico, literario y teatral El Tiempito, enfocado en los derechos de las infancias en los procesos de adopción. También nos visita Norma López, concejala de Bloque Justicia Social 2021-2025, vicepresidenta primera del Consejo, integra la Comisión de Igualdad, Género y Derechos Humanos, Comisión de Producción y Promoción de Empleo, Comisión de Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana. Estudió Comunicación Social en la UNR, periodista, se desempeñó en medios gráficos, radiales y televisivos. Su primer mandato como concejala fue en 2009. Dejó su lugar como vicepresidente del justicialismo santafesino para crear Comunidad, un espacio dentro del peronismo. Es una de las referentes locales en la visibilización de la violencia de género, impulsando la creación del mapa de femicidios de la provincia de Santa Fe a través de su equipo de trabajo. También nos acompaña Marina Promancio. Ella es docente, mamá de Constanza. Se define como una sobreviviente al suicidio de un ser querido. Su presencia, junto a Fernando, es un testimonio fundamental para visibilizar esta realidad, romper el silencio y construir espacios de escucha y acompañamiento mutuo. Marina no está sola en este camino, nos acompaña también su psicóloga, la licenciada Julieta Santa Cruz, visibilizando la importancia del acompañamiento profesional en estos procesos. Bienvenidos, Muchas gracias por estar acá. Te doy la palabra, Norma, en el sentido de que organizaste una jornada muy interesante y nosotros nos ancamos en ella como para solamente invitar a un grupito de personas que estuvieron dando su testimonio y conversando sobre esta situación. Agradecerte además, agradecerles que hacen posible también compartir mediáticamente esta situación. Nosotros venimos analizando y viendo, digamos, que nuestra sociedad está pasando por distintos pesares, angustias, con una profunda soledad, donde en los jóvenes está siendo también muy puntual cómo, digamos, se socializan, cómo se entrelazan, digamos, cómo atraviesan todas estas cuestiones de soledad profundas, y que estamos en un momento donde la pérdida de trabajo, los mensajes violentos que atravesamos y con los cuales convivimos, y por lo tanto
a veces la política parece como lejana a todas las situaciones que tiene el pueblo, ¿no? Y estos concretamente son padecimientos. Y decidimos abordar en una jornada lo que significa la prevención del suicidio a partir de los datos que presentaron hace meses atrás el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, ¿no? Y no lo que hicimos tratar desde el ámbito de la seguridad, porque creemos que hay que tratarlo de otro modo. Claro. Desde otro modo para abrazar a las personas, las familias. En Rosario existe una ordenanza que tiene un año y piquito, que es justamente para capacitar a todo lo que significan los trabajadores y trabajadoras en materia de salud mental, de promoción del desarrollo humano en distintas áreas, porque no siempre que hablamos de suicidio hay una cuestión de salud mental, son, son múltiples las decisiones y los atravesamientos de las personas, que tiene que ver también esta ordenanza con la posvención, que es algo que también nos debemos con la sociedad. O sea, ¿qué pasa con las familias o las personas, como en el caso de Marina, de Fernando, que han llevado adelante una situación de estas características y cómo generamos más volumen de salud mental comunitaria y más volumen de salud en todas las organizaciones? Y lo pensamos no solamente con los abordajes específicos en materia de justicia, en materia de acceso a la justicia, es muy claro cuando lo comenta, y no me voy a meter, digamos, en el rubro de la justicia, porque Marcelo es el especialista, lo hace muy bien, pero cuáles son las herramientas que la justicia tiene como para garantizar los derechos humanos de las personas, la prevención, que la prevención sí es parte de las políticas públicas, y la posvención, esto de cómo generamos que las organizaciones sociales tengan herramientas para generar mayor salud comunitaria, territorial, y por el otro lado los acompañamientos en situaciones que necesita, digamos, el pueblo ser acompañado. Marina, después voy al doctor, pero yo te decía cuando te conocí, junto con Fernando, que está aquí, tu marido, que agradezco porque la generosidad del testimonio, del estar, para ayudar a que indudablemente otros papás no padezcan la tragedia de ustedes, ¿no? ¿Cómo fue? Pero no cómo fue el hecho, sino qué pasó como familia, ¿tuvieron indicios de Constanza? A eso me refiero. Sí, te entiendo. Yo antes que nada agradecerte por la invitación. Es difícil para nosotros, pero es una manera de poder ayudar. Creo que hay que visibilizar la problemática, es la única manera de poder ayudar, porque hablando del tema podemos ayudar. Y ese es nuestro objetivo con Fernando, con mi esposo, con mi familia. Evitar que haya otras Constanzas. Es muy duro, Constanza no nos dio signos, fue muy sorprendente para nosotros, no tenía un perfil de una persona que podía llegar a cometer un suicidio. ¿Te puedo preguntar qué edad tenía en ese momento? Constanza tenía 22 años, le faltaban 15 días para cumplir sus 23 años. Estaba preparando su cumpleaños porque ella era muy festiva, tiene muchos amigos y amigas, muy coqueta, entonces ya se había comprado su ropa y estábamos viendo qué hacer porque todo lo consultaba con nosotros. Ella hacía 1 año y medio que se había ido a vivir sola, ese había sido su gran proyecto, siempre lo deseó y pudo cumplirlo. Y bueno, la verdad que simplemente unos días previos ella empezó a darnos señales de que no estaba bien. Claro, perdón, ¿no? Las preguntas, pero las debo hacer y respondés hasta donde puedas y sientas que hay que responder. ¿Qué eran esas señales? ¿Qué notabas vos como mamá o Fernando como papá? Bueno, ella empezó a tener como ataques de pánico. No sé si está bien dicho, o esas crisis que a veces le suceden a las personas de no poder manejar determinadas situaciones y bueno, ella lo habló con nosotros, incluso el jueves previo ella se quita la vida un martes
el jueves a la noche, viernes madrugada, nos llama por teléfono con un ataque de pánico y mientras yo la contenía... Miedos, ¿no? Sí, no sé. Mientras yo la contenía por teléfono, Fernando la fue a buscar y bueno, se vino a dormir a casa, durmió conmigo en la cama como si tuviera 5 años, abrazada toda la noche. Le mandamos un mensaje a su coordinadora de su trabajo para avisarle porque no estaba en condiciones de ir a trabajar y bueno, después, nada, eso fue el mayor síntoma que nosotros tuvimos. Bueno, así atravesó todo el fin de semana, estando bien, recayendo, acompañándola, no la dejamos sola en ningún momento, o se quedaba a dormir en casa o alguien iba a dormir con ella. Y bueno, el martes fue a trabajar, le anunciaron que se quedaba sin trabajo, llegó a su casa y se quitó la vida. Así. Por eso nosotros estamos acá, porque no siempre las personas dan señales, no siempre son problemáticas que vienen atravesando durante algunos años o meses. No siempre podemos darnos cuenta de que un familiar pueda llegar a tener esa salida para dejar de sufrir algo que le está pasando. Nosotros creemos que ella también pensó en que nos iba a aliviar a nosotros. Nada, nos dejó una pequeña notita. Sé que fue un impulso por la manera tan rápida, creo que no lo pensó, fue así. Y ese es ahora nuestro objetivo en esta vida, poder ayudar a otros, porque no minimizar el sentir de las personas. Y si alguien está atravesando por una situación difícil, triste, de depresión, de encontrar que no sabe para qué está en este mundo, que pida ayuda, que hable con alguien, siempre hay alguien disponible para escuchar, siempre hay un mañana mejor. Entonces que pida ayuda, que no piense que ya está, que no puede salir adelante. Y también decirle a las personas en general, predisponernos para escuchar. A veces no hace falta decir mucho, simplemente escuchar. Un abrazo, un mensajito, amiga te quiero, estoy acá. Simple, no hace falta demasiado para acompañar a alguien. Te puedo preguntar, Julieta. Decía recién Marina que bueno, que hubo algunos síntomas, pero expresados a través del pánico. Eso es una condición clara hacia, bueno, un desenlace, si no se acude, si no se trata, si no se ayuda, un desenlace fatal o no necesariamente. No necesariamente. Sí, como dice Marina, hay veces que hay personas que se las ve bien, en apariencia, ¿no? Tranquilas, felices, alegres, pudiendo hacer su vida, y no sabemos lo que pasa por dentro. Claro. Por eso es tan importante esto, cuando aparece algo por mínimo, ¿no? Y muy entre comillas, porque mínimo es, como decía Norma también al principio, estamos viviendo en un momento, en un contexto tan complejo, que estamos todas las personas atravesadas por deudas, multiempleos, problemas familiares, problemas económicos, problemas... Eso impacta en la salud. Esto corre por mi cuenta, ¿no? Mucha soledad, me parece. Claro. En momentos de gran contacto, sin embargo, momentos de enorme soledad, ¿no? Porque es un contacto aparente, ¿no? Esto que tenemos hoy por hoy con las redes sociales. Claro. Es un contacto aparente, porque creemos que estamos al tanto de una amiga, porque vemos que publicó en un Instagram o en un Facebook o en cualquier red social, pero eso no es un contacto como era hace mucho tiempo, no porque el tiempo pasado fue mejor, sino porque los tiempos van cambiando y muchas veces no estamos a la altura de esos cambios que son muy vertiginosos,
cuando algo vemos que por más pequeño, insisto, que sea, es importante atenderlo, echarle ahí una mirada, ver qué puede estar pasando, acompañar. Como decía Marina, no hace falta ni ser expertos ni tener la palabra indicada, sino estar disponible y dejar de juzgar. Y a veces, calculo por lo que contó Marina, aún estando disponible, la familia lo estuvo, a veces no se llega a tiempo igual. Voy al ámbito, Marcelo, tuyo, el ámbito de la justicia. Hay una ley que habla de todas estas cuestiones. Bueno, no sé cómo estamos, cómo se cumple, si sirve, si... Mira, en esta situación creo que el Poder Judicial tiene que entenderse claramente como un eslabón más dentro de un sistema, y ni siquiera te diría que es uno de los primeros eslabones. Es un eslabón que tiene que acompañar al sistema. ¿Por qué? Porque normalmente el Poder Judicial siempre actúa después, o sea, en general, y es como está concebido, y no está mal que así sea, actúa después. Vos tenés un problema, vas al Poder Judicial, pero el problema ya lo tuviste. Ya está. ¿No? La problemática de salud mental, que la tenemos que entender como una problemática vinculada a los derechos humanos, y nosotros hablamos de salud mental dentro del Poder Judicial, aún acompañando lo que decía Norma, que esta problemática que hoy nos ocupa excede la salud mental. No siempre son casos de salud mental. Ahora, tenemos una ley que ya tiene 16 años, que no es nueva, la ley de salud mental, muy cuestionada en estos días, y que en realidad no se ha cumplido del todo. No, o sea, todo lo que se previó no se cumplió, y quizás haya que pensar en cumplir antes de reformar. ¿En qué podemos acompañar nosotros? Bueno, en la parte del fuero de familia, que es el que más conozco, nosotros tenemos el actuar en las internaciones involuntarias. O sea, internación involuntaria es cuando hay una situación de crisis tal que podría ser esta situación, una situación tan grave y tan inminente que implica la necesidad de internar. Más allá de si es voluntario cuando la persona no quiere o tal vez no está en condiciones de decidirlo, sería. Exactamente, porque está en una situación tan grave de agresión hacia sí o hacia terceros que no tiene la posibilidad de tomar una decisión. Hay otras que son voluntarias, obviamente, que son las internaciones que conocemos, el que va a una clínica, el que se interna por su propia voluntad. Aquí no. Acá interviene, pero en esto tenemos que desmitificar algo que está en el saber popular y que no es así desde hace 16 años. Los jueces no disponen internaciones involuntarias. Lo hacen quienes tienen que serlo. Los médicos, los psiquiatras, los psicólogos, los trabajadores del sistema de salud, que son los que evalúan a esa persona y deciden si se interna o no. Y ahí te pregunto, la justicia, vos como juez, ¿tienen el equipo técnico como para evaluar la situación, que sea rápido y que ustedes puedan decidir en consecuencia? Es que en verdad el Poder Judicial allí no tiene nada que evaluar. O sea, el que tiene que evaluar es el efector de salud. ¿Sí? O sea, no, es más, el Poder Judicial acompañaría dando órdenes de traslado compulsivo cuando, por ejemplo, no se puede ingresar al domicilio. O sea, si vos no podés ingresar al domicilio, te van a dar una orden para allanar ese domicilio y poder hacerlo. Ahora, los que trasladan, los que deciden, a ver, a ninguno de nosotros se nos ocurriría que un juez decide sobre un problema cardiológico o una crisis en una ACV. No, esto es exactamente igual. El que interviene es el sistema de salud y el Poder Judicial acompaña esa situación. Decía que el abordaje no se hace desde la seguridad, pero me parece que el informe que aparece a través no de seguridad en este caso, sino de la Fiscalía de la provincia, poniendo un número que a mí me sorprendió y creo que sorprendió a varios, hace que haya me parece que hay una idea de actuar. Ustedes lo vienen haciendo, pero me parece que eso visibilizó, sorprendió, golpeó y también erradicó una ley no escrita en este ámbito del periodismo y de la locución, que de eso no se habla, ¿no? Por recordarlo, Marcos, porque yo también cuando vi, se hablaba de 100.000 más o menos a nivel nacional, y no sé. Ayúdame, Marcelo, pero creo que eran 436 en todo el territorio Santa Fe. En Santa Fe, pero claro. Y de los cuales cerca de 150, digamos, el mayor porcentaje en la ciudad de Rosario, en el departamento de Rosario. Y en una edad también corta, en una edad de mucha juventud, con una particularidad, mayoritariamente jóvenes, varones,
la mayoría de las personas jóvenes, alrededor de 35 años. Pero esos eran los primeros datos que acercó el Ministerio Público de la Acusación, comparando la cantidad de homicidios con la cantidad de suicidios, y ese disparador quiero hacer una aclaración. Cuando hablé de la cifra de 100.000 que vi... es por tasa. Claro, es por tasa. Pero está muy bien porque, digamos, todo lo que significa para poder generar políticas públicas desde el ámbito de la salud o de la seguridad, lo más seguro para poder avanzar en una mirada de, insisto, de armar dispositivos de prevención o punitivos, tienen que ver con las tasas. Es decir, cada 100.000 personas, cuánto afecta, porque todo número, cuando uno dice 1 o 100, son muchos iguales. Exacto. Pero entonces la tasa te permite otras cuestiones que son más técnicas. Lo que sí me impactó mucho es cuando hablé también con... cuando hablamos y que participó de la jornada, con la fiscal que tiene a su cargo la investigación, la unidad especializada en homicidios dolosos y siniestros viales, es decir, aquellos que no se han hecho con intencionalidad de matar, como son los suicidios, como son los siniestros viales o alguna otra herramienta. Lo digo así sucintamente, ¿no? Porque también, ¿cómo? De muertes violentas, exactamente, son muertes violentas. Gracias por la aclaración. Porque lo que nos decía la fiscal Valeria Piazza Iglesias es que desde hace varios años no bajan los suicidios. Cuando estamos en una sociedad sumamente conectada, ¿no? Un poco lo que decía antes Julieta, lo que también señalabas vos, ¿qué significan, digamos, esto de vivir con redes de comunicación, atravesados con tantas cosas que nos hacen lo urgente y que, bueno, no podemos dar cuenta? Y territorialmente, por eso el valor también de las organizaciones, el otro día cuando planteaban, ¿no? Organizaciones barriales, comunitarias, clubes, docentes de escuelas medias y técnicas que dan cuenta de que nuestros pibes y pibas tienen, digamos, también esto de las autolesiones, todas las personas, pero digo, sobre todo enfocado para nuestros jóvenes, digo, cómo generar ahí un espacio de mayor escucha, como lo planteaba Marina, de acompañamiento y sobre todo de generar redes de contención para evitar lo que no queremos, ¿no? Para evitar la muerte. Hacemos una pequeña pausa y seguimos charlando, ¿eh? Gracias. ¿Vamos a la tanda? Vamos a la tanda. Sindicato Obrero de Estaciones de Servicio, Garajes, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe, por la dignidad y superación del trabajador, contra la explotación y la inequidad distributiva, Riobamba 1075. Joyería España, desde 1981 en la tradicional esquina de España y Ceballos. Su tienda online, joyeriahispana.com/medioonline.com.ar. UDA, Unión Docentes Argentinos, Seccional Santa Fe. La educación es un compromiso de todos. En Rosario, Ovidio Lagos 2663. Construyendo la transformación social. Defendiendo en unidad los derechos de la clase trabajadora. Sindicato de Aceiteros Rosario. Búscanos en las redes, estamos en Facebook, X e Instagram. El tango y sus avenidas. El tango y sus calles. Todas transitadas sin atajos ni barreras. Grupo Contras Tango. Tangos, valses, milongas, candombes, que fueron y serán, trabajando ya en un nuevo material que pronto vamos a conocer. Visita nuestra web contrastango.com.ar o mariaherminiagrande.com.ar. Contras Tango. No se mentirá. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Somos crecimiento, somos impulso, somos protagonistas de la historia de nuestro país. Somos Puerto, una ciudad donde se forja nuestra cultura,
donde celebramos nuestros logros con pasión y orgullo. Aquí, la historia se entrelaza con el presente, la tradición con la innovación y el crecimiento con nuestra esencia. Puerto General San Martín, construyendo día a día los cimientos de nuestra identidad. ¿Fuiste vos? No. ¿Sabés quién fue? Toma el mío. ¿Y vos? Tengo otro. No entramos en ese juego. Decile no a la violencia. Consejo Municipal de Rosario. Recupera aire en tu economía con el Plan de Protección de los Ingresos del Banco Santa Fe y el Gobierno de la provincia. Refinancia tus deudas con 60 días de gracia para que empieces a pagar recién al tercer mes y en hasta 60 cuotas. Además, con una tasa muy accesible. Inicia la solicitud con IDE Ciudadana ingresando desde bancosantafe.com.ar. Reorganizar tus deudas hoy es más fácil. Conoce más en www.bancosantafe.com.ar. Beneficios a lo grande con tu tarjeta de débito. Hasta 30% de ahorro todos los días en supermercados adheridos. Paga con Visa Débito a través de Modo con tope de reintegro. Banco Santa Fe. Acá, para vos. En la zona oeste de Rosario ya inauguró la nueva Shell, 11.000 metros cuadrados de servicios, tecnología sustentable, shop y el respaldo y compromiso del más capacitado recurso humano. En la estratégica esquina de Mendoza y Wilde, experimente algo más que llenar el tanque de combustible líquido o GNC de su vehículo. Estación de servicio Shell Mendoza y Wilde, el futuro de la energía. Cerca de Rosario, su puerto y los puertos de la región se está gestando un proyecto que unirá al pequeño y gran inversor con la industria, el desarrollo y la producción. Una propuesta tangible como su respaldo. En el cruce de las rutas 34 y A012 están haciendo TILS, emprendimiento urbanístico, tecnológico, industrial, logístico y sustentable. Súmate y sumarás. Gracias, Marcos. Y ahora te pido que sumemos al doctor Rabia, que cuentes un poquito sobre él, a esta mesa tan linda la de hoy, ¿no? Que llegó unos minutitos tarde y no nos quiso interrumpir. Yo había dicho que ingresase. Gracias, Miguel, por estar. El doctor Miguel Rabia es médico, máster en Sistemas de Salud y Seguridad Social, especialista en Medicina General y Familiar y en Auditoría Médica. Exsecretario de Coordinación de Salud de la provincia, diputado provincial desde el año 2003 a la actualidad, legislador por el espacio Peronismo, Juntos Avancemos Construyendo Futuro, senador provincial por el departamento Rosario 2021-2023, asumió en reemplazo de Marcelo Lewandowski. Antes de ir a Miguel, quiero decir que se disculpó tanto el municipio como la provincia, que estaban invitados, porque justo en el horario que nosotros estamos grabando el programa había una actividad importante sobre este tema, así que ya nos faltará oportunidad para que estén con nosotros. Bueno, nos contaste que pudiste escuchar un poco la mesa y en tu calidad de médico, inclusive, que nos podés aportar, y además sé que venís trabajando hace mucho sobre este tema. Bueno, sí, María Herminia. Bueno, la salud acá expresada, y tengo al lado si podés acercarte al una compañera del equipo de salud que es psicóloga, sí. La salud la miramos absolutamente de una mirada integral, biopsicosocial, espiritual. Biopsicosocial, espiritual. Fíjate que casi toda la salud se la entiende desde lo orgánico, desde lo físico. Y es tan importante la situación de la salud mental y de las interrelaciones sociales. Sí. Somos seres gregarios por naturaleza. Sí. Y en este sentido, tenemos que avanzar más en la promoción de la salud y el bienestar ciudadano. Y hoy tenemos condiciones que nos limitan en esa posibilidad. Un país en crisis permanente, situaciones en donde la exclusión pasa a ser más una habitualidad. Que una excepción. Exactamente, que una excepción. Hoy ya no estamos trabajando para la redistribución de los recursos de los argentinos, sino que estamos trabajando para ver cómo estar incluidos. Si bien uno no puede juzgar el caso que nos relata Marina como mamá, de que haya sido una sola causa, porque esto recontra multidimensional, lo de los suicidios, pero fíjate cómo expresaba
esto de una pérdida laboral que a uno lo pone en crisis, bueno, y cómo intentar contener lo que está pasando en la sociedad en general. Por eso, desde la salud misma es muy difícil explicar todo esto, es más bien un tema complejo, social, comunitario, que lo tenemos que abordar con una mirada de la salud colectiva. Yo me quedaba en los números que contaba Norma, o sea, digo, de muertes violentas, la causa que prima, con el 46% de esa proporción, hoy son los suicidios para el 2025 en la provincia de Santa Fe, con una tasa del 12,7 cada 100.000 personas, cuando en el país tuvimos una tasa del 9,8. Esto nos pone un 30% arriba de la tasa media nacional. La mayor proporción se dio en la ciudad de Rosario, como decía Norma, el 80% varones y el 45% menores de 35 años. O sea, son pérdidas de personas muy jóvenes que lamentablemente se transforman en tragedias para muchas familias. Porque esta es una situación familiar gravísima que desestructura toda la historia de vida de una persona y de una familia. Una cosa que te quería consultar, porque he visto que estás trabajando, creo que has presentado un proyecto para que haya un teléfono puntual, claro, para toda la geografía santafesina. Así es. Porque una de las cosas que nos decía esta mamá es que en el momento de la desesperación, que es lógico absolutamente, no sabía a dónde o cómo acudir, ¿verdad? Es más, su hija le llamó a ella, porque no... A ver, en esto hay una obra de teatro en Santa Fe que se llama Vivir la vida. Y hablan de una historia de una familia con una problemática de suicidio. Es una obra interesantísima. Y los que desarrollan la obra dicen, no tenemos un teléfono para acudir ante la emergencia. Bueno, nos sensibilizaron en esto y hace algo más de un mes, presentamos un mes y medio, un proyecto de comunicación solicitándole al Ejecutivo que coloque una línea de atención, porque buscás en la web línea de atención al suicida en Santa Fe y te aparece un 0800 que lo marcás, es de Buenos Aires, no te atiende nadie. Haces una búsqueda más profunda, encontrás un 135, lo marcás, es de Buenos Aires, no te atiende nadie. En la provincia de Santa Fe, un joven que está en el teléfono, porque ahí busca un joven, no encuentra una respuesta para esa situación de angustia temporal, impulsiva, como lo definiste, Marina, en la cual es más que necesario, es una estrategia demostrada por la Organización Mundial de la Salud como una herramienta básica de un territorio para afrontar esta epidemia del siglo XXI. Así. Marina, ¿y cómo se continúa? ¿Cómo se continúa? Bueno, nosotros tuvimos la suerte de tener una gran contención por parte de nuestra familia, de nuestros amigos, y bueno, haciendo terapia. Tanto mi hijo como mi esposo como yo tenemos nuestra terapia individual. Yo aparte en un momento tuve que recurrir a la psiquiatra porque bueno, no podía sola. Y también con Fernando hacemos una terapia grupal en un grupo de Buenos Aires que se llama Empezares, que abordan la problemática del suicidio, familiares que han sufrido esta problemática, y en nuestro caso es un grupo de padres y madres que compartimos todos los jueves y que realmente nos ayuda un montón también, claro. Porque perder un hijo no tiene palabras, pero perderlo por suicidio tiene un aditivo totalmente especial, distinto, porque bueno, uno se plantea un montón de cosas, la culpa, el si hubiera. Yo me remonto a desde que Consti nació, o sea, ¿qué hice mal? Es muy difícil. Y eso es algo también que me gustaría hablar, que ya Norma mencionó, sobre la posvención. Nosotros tenemos trabajo, los dos,
pero es muy costoso recibir ayuda terapéutica y hay mucha gente que no tiene la posibilidad. Entonces es necesario un estado presente, es necesario, porque no solamente para ayudar a las personas que están atravesando un mal momento, sino también a las familias que están detrás de esa persona, que decidió quitarse la vida, suicidarse. Se desmorona todo, y detrás de una persona que se suicida hay un montón de gente, de otras personas que sufren esa pérdida, no solamente la familia, madre, padre, hermano, tía. Sí, sí. Yo veo a sus amigas y amigos cómo están atravesando todo esto. A mis propios amigos, con sus hijos. Fue un golpe durísimo para nosotros y creo que lo es para todos. No solamente un hijo, hay personas que pierden un esposo, hay personas que pierden un padre, una madre, o sea... Una preguntita que quería hacerte, Marcelo, desde el punto de vista de la institucional de la justicia. ¿Ha aumentado, no, el requerimiento de, por ejemplo, las asistencias involuntarias? Porque recién Miguel marcaba y Norma un aumento en caso extremo de suicidio, pero también hay otras instancias, ¿no? Previas. Mira, el tema la de adicción creo que debe estar haciendo un gran estrago, ¿no? En materia de internaciones involuntarias, un enorme porcentaje se lo lleva, tanto las adicciones como las enfermedades mentales, la esquizofrenia, lo que es la salud mental específicamente. Pero en lo que es la intervención del Poder Judicial, si bien es bastante lo que se trabaja, tenemos que recordar que Rosario tiene un juez en turno de urgencia todos los días de familia, todos los días, muy centrado en violencia familiar. Pero también tenemos que recordar que gran parte de este trabajo de órdenes de traslado, porque es tan solo eso, el traslado compulsivo de una persona a un efector de salud para que sea evaluado en ese efector, porque no lo quiere hacer en forma voluntaria, debería ser la mínima cantidad. Sí, o sea, la mayor cantidad tendría que pasar por el servicio tradicional que tiene el sistema de salud para trasladar a una persona a un efector. Y tan solo, excepcionalmente, recurrir al Poder Judicial. O sea que las estadísticas del Poder Judicial en esta materia no serían, no te digo relevantes, sino tan solo no serían pertinentes a la problemática que estamos evaluando, ¿no? En cuanto a la parte legislativa, la parte de una ley, hay una ley nacional que decíamos que tiene sus tiempos y que no se ha cumplido. Hay en vistas una nueva, hay una provincial, una nacional. ¿Cómo es la situación? Bueno, hoy en el Congreso Nacional está en revisión la ley actual. Están queriendo retroceder en garantía de derechos. Pero bueno, en la provincia de Santa Fe, aparte de este proyecto de comunicación, ingresé un proyecto de ley para que en la provincia de Santa Fe, los 3.700.000 santafesinos, tengamos una línea de atención y de respuesta a la intencionalidad suicida y de seguimiento, de control de posvención. Y en esto quería marcar un tema importantísimo. Del presupuesto del Ministerio de Salud para salud mental se destina el 0,5%. En IAPOS el 0,8% a salud mental. O sea que lo que estamos destinando para esta problemática, que es muy grave hoy en el siglo XXI, siempre me gusta decir que en el siglo XIX el gran problema de salud pública mundial eran las enfermedades infecciosas, tuberculosis, disentería, pulmonías, las neumonías, ¿no? En el siglo XX fueron las crónicas no transmisibles, los infartos, ataques cerebrales, cáncer, hipertensión, diabetes. Y hoy lo que está primando son los problemas de salud mental, ¿no? Y es el foco donde debe estar dirigido por parte de la salud pública. Tenemos que mirar con detalle las problemáticas vigentes hoy, las epidemias que se están dando en todo el mundo, esta gran pandemia del problema de la salud mental. Presupuestaria.
Por supuesto. Sí, Eso claro define sí. la mirada política. El otro día veía un trabajo muy interesante de un economista llamado Martín Grandes, como mi apellido, pero con una S, donde junto con Facundo Manes hicieron la proyección de lo que va a implicar en un tiempo no muy lejano el tema de las enfermedades cerebrales, creo que ellos titulan, ¿no? Si atacásemos, en el mejor de los sentidos, presupuestarios y con equipos y demás, evitándolas o retrocediéndolas, tendríamos un 30% de aumento positivo en la economía del país. Bien. En un periodo del, creo que hablaban, de 10, 15 años, una cosa por el estilo. De lo contrario, todo eso va en detrimento, como ustedes de alguna manera lo acaban de señalar. Yo lo que quería preguntarte, Norma, como gestora un poco de todo esto, ¿cómo van a seguir? Porque realmente es apasionante, en el mejor de los sentidos, enterarnos, conocer, debatir. Hace un segundo quiero colarme en lo que venía contando recién Miguel, porque en la provincia de Santa Fe yo estoy convencida que la ley de salud mental de la provincia, que es anterior a la nacional, es muy buena, que tiene, digamos, algunas cuestiones que necesitamos arraigar a la de salud mental nacional, pero hubo un hecho que fue la participación activa de lo que se conocía como Asamblea de Usuarios de la Salud Mental de hace unos años atrás, que logramos que se constituyera por concurso el órgano de revisión de la Ley de Salud Mental, que es santafesino y que tiene que ver con esa ley y la interacción con la ley nacional, ¿no? Como una autoridad para controlar cómo se aplica y cómo, digamos, generar, por ejemplo, ahora que estuvieron participando también de esta jornada, Lucrecia Facioli, que es la secretaria ejecutiva de este organismo, y que, digamos, controla, convoca, generan también para, por ejemplo, comunicadores y comunicadoras una serie de recomendaciones para actuar y bueno, y además también con otros organismos y la mirada diferente que puede haber dentro de lo que significa no la aplicación de las leyes, pero sí la forma en que se llega el abordaje en la zona norte, en la zona sur, en cada uno de los distritos que tienen que ver con las áreas de justicia, por la idiosincrasia de cada una de nuestras regiones en una provincia tan amplia como esta. ¿Cómo vamos a seguir? Estamos planificando algunas jornadas, no jornadas, sino mesas y reuniones de trabajo que tienen que ver con ejes para la prevención. Una que va a ser con las organizaciones territoriales, con las organizaciones de todas las características, ¿no? Clubes, escuelas, de centros comunitarios, esa que transitan donde hay mucho volumen de ciudadanos y que son la primera escucha, y otra con colegios de profesionales que atiendan y el abordaje completo. Y además una específica que tiene que ver con las familias, porque nosotros estamos convencidos que las familias las tenemos que escuchar y no ponerlas a elaborar políticas públicas, que eso es del orden de lo legislativo, porque tienen que hacer un trabajo muy importante que es las familias, que es sostenerse, sostener la integridad de los lazos, lo afectivo y seguir reponiéndose y buscar siempre un mejor presente y un futuro, pero además de ser sumamente conscientes del rol educativo que tienen como para poder, digamos, llevar la palabra y generar mayor adhesión a la prevención y cómo, ¿no? Generan conciencia. Me quedé, y lo último para no seguir robando más tiempo, Fernando y Marina, el día de las jornadas, al final de las jornadas dijeron que quisieron hacer un montón de acciones para la prevención y se encontraron muy solos, ¿no? Y seguramente va a haber un montón de familias así. Hay en Rosario un día de prevención de materia del suicidio, de las autolesiones. Es mundial. Es mundial y... Es el 10 de septiembre. Exactamente. Y no hubo muchas cosas. Entonces, bueno, nos contaban su experiencia. Bueno, tenemos que acompañarlos, escuchar, acompañar y tomar muchas de las cosas que pueden señalar como para ver qué podemos generar, ¿no? Así que todas estas cuestiones son tres ejes. La familia, los colegios profesionales que están abocados con distintas áreas de los gobiernos y por el otro lado lo que significa lo territorial. ¿Nosotros?
Los medios estamos pensando en una formación específica, de hecho el órgano de revisión la tiene, de hecho también hubo hace poco una de la provincia y nosotros desde el Consejo estamos pensando con la universidad y sindicato. Nos criamos periodísticamente en una etapa que de esto no se hablaba. Porque se pensaba que podía replicar. Exactamente, y de a poco, por suerte, si te escucho Miguel, fuimos cambiando esa postura, ¿no? Por eso un programa como este. En el año 2021 apareció un reporte de la Organización Mundial de la Salud que se llama Vivir la Vida, en donde dice que los medios de comunicación deben hablar de manera protocolizada sobre esta temática e informar cuáles son las acciones que una persona que está en esta situación debe realizar en el momento oportuno. Claro. Y una de ellas es justamente tener una línea de atención al suicida que se debe informar y comunicar. Claro, en violencia de género, cuando se da una información relacionada con violencia de género, aparece se el teléfono. aparece o se dice el teléfono al que se puede recurrir. Hubo durante muchos años una línea de Somencini que la manejaba Somencini, que fue una gran referencia para todos. Me acuerdo. Hasta el año 2017 que se cerró. Claro. Julieta, ¿cómo vos ves y trabajás en consultorio? ¿Esto te aparece como psicóloga recurrentemente? ¿Ha cambiado de alguna manera, no sé si llamarle las patologías, no sé cómo se denomina, de las personas que llegan a tu consultorio? Y el sufrimiento es una cuestión de época también, ¿no es cierto? Entonces cambia. Hoy hubo hechos, como decía acá el compañero, ¿no? Que cada época tiene su fenómeno, su pandemia, ¿no es cierto? Después de la pandemia, de hecho, que vivimos en el 2020-2021, hay un aumento muy importante de la demanda, por ejemplo, en lo que es materia de infancia y juventudes, de espacios terapéuticos, porque tanto las escuelas, como decía también Marina, se quedan cortas para alojar tanto malestar y las familias muchas veces no encuentran recursos, entonces el malestar también tiene un signo de época, ¿no es cierto? Por eso es importantísimo pensar en esta clave, como decía Norma, comunitaria y también cuando ahí Marcelo hablaba, digamos que la justicia actúa a posteriori y hablaba de la salud, yo le quería como comentar esto de pensar en términos interdisciplinarios, porque cuando se piensa, digamos, una evaluación, y es una pata fundamental y fundante de la ley de salud mental, que ya se hablaba en la ley provincial del año 92, de pensar en términos interdisciplinarios, porque recién Marina dice, bueno, en algún momento tuve que acudir a una psiquiatra, digamos. Tendríamos que poder empezar a desmitificar la idea de que hay una serie de protocolos de que se empieza por un lado y que tiene una cuestión de escalada, sino que tenemos que pensar interdisciplinariamente porque cada profesional tenemos algo en donde intervenir y algo en donde no podemos hacer. Por ejemplo, yo como psicóloga no puedo medicar, no puedo prescribir eso, tampoco puedo prescribir estudios, ¿no es cierto? Porque no tengo autoridad para ello, pero sí en términos del acompañamiento y, por ejemplo, una psiquiatra, bueno, puede acompañar para resolver lo que es la urgencia del descansar, ¿no es cierto? Estamos hablando muchas veces de esto. La gente necesitamos dormir para poder conservar la vida después en vigilia. ¿No es cierto? Algo tan sencillo que es uno de los primeros hitos que se ven puestos en juego cuando el malestar es demasiado enorme que no podemos conciliar el sueño. Parece sonso, como decíamos al principio, pero cuando vemos también una persona que no duerme durante 3-4 días, preocupémonos. Propongámosle algo. Quizá podemos empezar con un tecito de melisa, ok, pero después tenemos que poder proponer una consulta a un profesional. Por otro lado, porque tenemos que empezar a pensar que, no para asustarnos, sino para alojar que el malestar puede desencadenar en cosas peores. Y que evitarlo se trata de algo tan sencillo como mirar al otro como un compañero, como un otro que vale. También ser atendido, atendida, y que si trabajamos tanto comunitariamente como interdisciplinariamente, seguro la respuesta va a ser superadora que si lo abordamos de una manera muy fragmentaria, que esto es lo que nos está pasando. Como se nos está terminando el programa, yo le pido de alguna manera un mensaje, una evaluación a cada uno de ustedes. Empiezo por vos, Marcelo. Mira, tomo lo último que decías, Julieta. A mí me parece que, si bien es cierto lo que planteaba antes sobre el Poder Judicial, también es cierto que en alguna situación
durante una internación, durante un tratamiento terapéutico, el Poder Judicial puede actuar dentro de ese mecanismo, por eso al principio hablaba como un eslabón más, articuladamente con los efectores de salud. Se puede hacer sin perder el rol del Poder Judicial, se puede hacer, y me parece, yo retomo esto, ¿no? Que cada uno sepa cuál es su rol, qué es lo que tiene que hacer y cómo se puede actuar con el otro para llevarle una mejor vida a la gente. Tal vez falte esa niñita que te preguntó, doctor, ¿cuánto tiempo es un tiempito, no? Puede ser, quizás lo que falte es una mayor interacción, claro, entre todos. Claro. Que hay siempre un despertar, hay siempre algo que nos hace ese clic para poder actuar mejor. Gracias, Marcelo, por haber venido. ¿Normi? Bueno, que no miremos para otro lado, que tengamos las orejas bien abiertas, las miradas y los brazos, y que la única salida que es posible ante esta situación de tanto sufrimiento de la población es en conjunto. Miguel. Que hay que humanizar a la política, que no alcanza con tirar cemento, que hay que cuidar muchísimo a la célula básica social, que es la familia, y acompañarla. Ver qué pasa en esa mesa familiar todos los días, de qué se está hablando y cómo acompañarla, no cómo hostigarla cada día más, que es lo que sentimos que viene ocurriendo. Dejo el cierre en tu caso, Marina, que sos carne viva de una realidad que, como dice Norma, no queremos ni imaginar, pero es. Bueno, me sumo al mensaje de Norma y hablemos de suicidio, porque hablando podemos ayudar. Y le pido a la sociedad más empatía, poder mirar al otro, alojarlo, para que la otra persona sienta que puede salir de algún problema que lo esté agobiando. Seamos abrazo. Seamos abrazo. Gracias a los 5 por haber estado 6, porque Fernando está allí apuntalando. Gracias y bueno, guardo para mí que suerte en el caso de ustedes, que una tragedia no los pudo separar, ¿no? Que los pudo mantener juntos, porque no siempre es así. Así que gracias a cada uno de ustedes, gracias Julieta, y a ustedes nos encontramos el próximo miércoles aquí en nuestro programa, como es habitualmente. Nos dirigió Azul Altuna junto a Leo González y la producción y coordinación, como siempre, de Liliana del Bosco. Gracias.